Vamos a recibir la palabra esta tarde. Dice Filipenses 1:6: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Amén. Vamos a volver a leerla y dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Amén. Dios, te damos gracias esta tarde, Señor, porque creemos en ti, creemos en tu palabra, en tu presencia, Señor. Que tu Espíritu venga y nos hable, porque necesitamos más de ti, Señor, todos los días. Señor, necesitamos tu presencia en nosotros. Necesitamos que tu Espíritu venga, Señor, a nuestras vidas y nos dirija, Señor, a través de tu palabra. Gracias te damos. Gracias, Señor, por esta tarde, por esta palabra, Señor, que tú tienes para nosotros, porque sabemos que es de bendición y sabemos, Señor, que es lo necesario, Dios, para tu iglesia en este tiempo, Señor. Ahí donde estás, dile: Señor, yo tomo la palabra esta tarde, la guardo en mi corazón y estoy seguro que viene de ti, dará fruto y traerá bendición a mi vida. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aquí vemos el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Filipenses, diciéndoles que él está seguro de que lo que comenzó, la obra que comenzó en ellos, la terminará. ¿De quién está hablando? Está hablando de Dios. Amén. El apóstol Pablo hablaba, enseñaba, pero más que enseñar, y en sus cartas nos podemos dar cuenta que él animaba a la iglesia. Amén. Los direccionaba. Y de pronto hay algunas cartas que encontramos y algunas citas bíblicas dentro de la Biblia que son un poco fuertes para nosotros, pero en sí viene a direccionar nuestra vida. Amén. Yo escuché a una persona hace tiempo que decía: no, pues yo no necesito ir a la iglesia, yo me pongo a leer en mi casa y me pongo a estar en la presencia del Señor en mi casa. Pero déjeme decirle algo, que muchas veces nosotros escuchamos lo que queremos escuchar. Amén. Es como, por ejemplo, yo a veces voy a casa de Beto, ¿verdad? A casa de Beto, y yo soy así. Bueno, nosotros somos muy así. A Jessy todavía le cuesta un poquito porque es otra cultura, pero yo llego a casa de Beto y yo llego y me siento en su sillón y pues me quito los zapatos, ¿verdad? Y a veces abro el refri y usted va a decir: no, pues qué confianzudo, ¿verdad? ¿Quién quiere un hermano así? Y a veces le pregunto: oye, Mariana, ¿ya comieron? Sí. ¿Ya comiste? No, no he comido. Te caliento, comimos tal cosa. Sí, y me calienta algo, me hace ahí, me siento, sirve. Muchas veces Beto bajaba de arriba de su cuarto y yo ya estaba en su lugar comiendo. ¿Verdad? Y luego me decía: hazte para allá, brother. Y él se sentaba y comía. ¿Por qué? Porque es nuestra costumbre. Él si llega a mi casa puede hacer lo mismo. Si llegamos a casa de nuestro papá, podemos hacer lo mismo: abrir el refri y comer. Y yo tengo esa confianza. Pero lo que sí es que yo en su casa no voy a encontrar lo que yo quiero comer, porque lo que yo quiero comer está en mi casa. Amén. Yo llego a mi casa y yo sé qué voy a encontrar en el refrigerador cuando lo abra. Yo sé que voy a abrir el refrigerador y ahorita voy a encontrar varios botes de yogur, fruta, ¿verdad? Que mi esposa anda con que ya hay que enflacar. Y yo: pues no necesitamos enflacar, ¿verdad? Estamos bien así, ¿no? Pero ya le estamos bajando un poquito la comida. Pero abro el refrigerador y ya sé qué hay. Y ya con mi esposa, que es demasiado ordenada hasta en el refrigerador, sé en dónde está todo lo que yo necesito. Y sé que si tomo algo, no lo puedo dejar afuera ni nada, lo tengo que acomodar en su lugar. ¿Cuántos hermanos casados dicen amén? Amén, ¿verdad? Algunos amén, adolorido de que la tarde dejó el vaso afuera. No, pero sé que voy a encontrar, y sé que en mi casa hay esa trampa, de pronto, que hay botes de crema o botes de yogur o botes de cosas
que uno piensa que tienen y lo abre y se lleva, oh, grata sorpresa, ¿verdad? Son frijoles o son otras cosas, ¿verdad? Y yo sé que voy a encontrar y de pronto anda Bruno conmigo y abro el refrigerador y ya está ahí porque él sabe que él también tiene cosas ahí para él. Y saca un bote de yogur y sabe que tal vez o está vacío, ¿verdad? Y no tiene yogur. Y él está esperando que tal vez haya verdura cortada ahí, que Jesse le corta y le deja en un bote para darle una zanahoria a Bruno, un tomate o algo. Entonces él también está en esa expectativa de qué hay en ese bote, porque en nuestra casa los botes son de trampa, son mentiras. Puede ser que sí, puede ser que no. Ahora, yo voy y encuentro algo, pero yo sé qué hay en mi casa. Amén. Pero cuando yo voy a otro lugar, yo no sé qué me espera. Yo no sé si la comida está picosa o no está picosa, ¿verdad? Yo no tengo problema con eso, pero mi esposa siempre pregunta, ¿y tiene chile? Y el otro día no me acuerdo a dónde fuimos a comer y pidió algo y yo sabía que no tenía chile y ella preguntó, ¿y tiene chile? Y la persona que lo estaba atendiendo hasta se rió, no, ¿cómo va a tener chile? Y dice, no, lo que pasa es que no es de aquí. ¿Por qué? Porque ya tiene miedo que todo aquí tiene chile, ¿verdad? Todo tiene chile. Entonces, ¿a qué voy con esto? El apóstol Pablo entendía que cada iglesia, cada lugar al cual él se acercaba, cada ciudad a cual él llegaba, iba a necesitar algo específico que tenía Dios para ellos. Amén. Ahora, en este tiempo podemos entender que nosotros también como iglesia no estamos viviendo tal vez la misma temporada que otras iglesias. No estamos viviendo la misma temporada que otras ciudades. No estamos viviendo la misma temporada que otros países. A lo cual el Señor tiene algo especial para nosotros. Pero déjeme decirle que hay palabras que son para todos. Y esta palabra en Filipenses 1:6 habla y dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Qué nos está hablando? Nos está hablando que hay una seguridad. Una seguridad. ¿En qué? En que el Señor empezó algo en todos nosotros. Amén. En Hebreos 12:2 habla y dice que Él es el autor y el consumador ¿de qué? De la fe. Él es el que inicia, Él es el que termina todo. Ahora, nosotros no tenemos que perder las esperanzas en que Él no va a terminar algo que Él empezó en nosotros. Pero déjeme decirle que muchos de nosotros estamos caminando con una tristeza, una amargura, o tal vez cargamos en nuestros hombros algo de decepción porque no hemos estado viendo lo que Dios ha dicho en nuestra vida. Amén. Y de pronto decimos, bueno, pues yo llegué aquí con toda mi familia y ahora estoy yo solo sentado aquí. Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué no veo tus promesas? Pero déjeme decirle que Pablo estaba seguro de que él iba a terminar. ¿Por qué? Porque él estaba viendo a que lo que él estaba viviendo, lo que él estaba hablando, lo que él estaba enseñando era real. Ahora, muchos de nosotros tal vez caminamos o decimos, híjole, es que pues Dios es real y cuando le preguntan, ¿y por qué es real usted? Híjole, como que patina, no, porque es Dios. ¿Y quién inventó a Dios? No, Dios se inventó solo. Y les empiezan a hacer un montón de preguntas de que usted patina y dice, híjole, no, pues es que pues el pastor dice. Y si el pastor dice a poco así, todo lo que dice el pastor es real, ¿no se ha puesto a pensar? ¿Verdad? Y de pronto vemos predicadores de que hablan y traen confusión. Pero déjame decirle que Dios viene a traer seguridad en nosotros. Dios viene a traer seguridad en nosotros. Ahora, ¿en qué? En que Él va a terminar aquello que ha empezado en todos nosotros. Amén. Hay muchas personas que por el largo de los años empiezan en este mismo caminar, pero desisten, abandonan la fe. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no pueden llegar a ver completado en su vida aquellas promesas que Dios les habló. Y déjeme decirle que muchos de ellos es porque han deseado otras cosas antes que a Dios. Ahora, si usted y yo estamos aquí,
Tal vez usted dice, no, pues yo apenas tengo una semana, tengo un mes, tengo 2 meses. Hay algunos que tienen 2 años, 10 años, 20 años. Déjeme decirle que usted debe estar feliz y debe estar firme. ¿Por qué? Porque esta es una decisión de todos los días. ¿En qué? En estar confiados. ¿En quién? En Dios. Amén. Ahorita Jesse hablaba algo acerca de la fe, que es bien importante. Pero déjeme decirle que la fe nos acerca a Dios. A través de la fe tenemos acceso a Dios. Dice que somos salvos a través de la fe. Amén. Pero aquello que nos permite estar pegados a Dios y mantenernos en Dios es la misma fe. Amén. ¿En qué? En seguir creyendo. ¿En quién? En Él. Amén. Ahora, quiero empezar a desmenuzar un poquito más esto. Porque todos los que estamos aquí estamos por Dios. Amén. Amén. Como que todo, sí, esposa, ¿verdad? Vieja, estamos aquí por Dios o iban a dar despensa, ¿verdad? Nos equivocamos de lugar. No, todos estamos aquí por Dios. Y todos, la mayoría de los que estamos aquí, estamos porque conocimos a Dios por lo que Él hace. Amén. Porque vimos, y esto me gusta a mí mucho hablarlo y repetirlo, porque vimos lo que Dios ha hecho en todos nosotros. ¿Cuántos de aquí Dios los sanó y gracias a esa sanidad vinieron a la iglesia? Levanten la mano. Mira, ahí tenemos varias personas. ¿A cuántos de los que están aquí, a ustedes o a alguien que los trajo a la iglesia, Dios restauró su matrimonio, su familia? Levanten la mano. Ahí podemos ver algunos otros. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que nosotros conocemos a Dios por lo que Él hace. Amén. Y eso crea en nosotros fe. Y eso es lo que nos hace acercarnos a Él. Pero ¿sabe qué es lo que nos hace mantenernos en Él? Es la fe. ¿En qué? En quién es Él. No lo que hace. En quién es Él. Porque muchos de nosotros esperamos todo el tiempo ¿y ahora qué va a hacer Dios? Dios no ha hecho nada. Y yo varias veces me he sentado a la hora de la comida o en varias pláticas ahí que he tenido con mi esposa y le he hecho muchas preguntas y algunas otras bien privadas y he dicho, Dios, ¿por qué no has hecho nada de lo que has dicho que vas a hacer? Y déjeme decirle que unas de esas cosas tiene que ver porque yo siempre espero lo que va a hacer Él. ¿Por qué? Por quién es Dios. Pero no, ahora que estaba leyendo y estaba preparando, tenía algunas cosas, pero nunca estoy deseoso por quién es Él. Porque cuando no pasan cosas, volteo y digo, Dios, ¿qué está pasando? Pero Dios sigue siendo el mismo. Y si les hablo el día de hoy de esto, hermanos, es porque nosotros debemos aprender. Y digo nosotros porque todos debemos aprender a mantenernos firmes en la fe. ¿Por qué? Porque puede que no pase nada, puede que pase mucho, pero déjeme decirle que Dios sigue siendo Dios. Y nosotros no estamos aquí por lo que hace, nosotros estamos aquí por quién es Él. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora vamos a entrar a este viaje juntos. Sí, suena medio raro, ¿eh? Ahí me escuchan mejor. Vamos a entrar a este viaje juntos en la palabra. No van a cortar esto y van a decir que nos vamos a un viaje astral. No. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios 10 y vamos a leer del 1 al 6. Amén. El apóstol Pablo en la iglesia de los Corintios. ¿Quiénes eran los corintios? Era una ciudad de Grecia. No eran judíos, sino que eran todo lo contrario a los judíos. Amén. Eran impíos, no eran aceptados. Pero el apóstol Pablo entendía que los convertidos, aquellos que ahora creían en Jesús, eran la iglesia. Amén. ¿Cuántos, cómo se le llama? Se me fue el nombre de los gentiles. ¿Cuántos gentiles hay aquí? Levante la mano. ¿Qué onda, hermano? Ahora puro judío aquí. Híjole, qué fresotas, ¿eh? Pero bueno, ahora el apóstol Pablo iba directo a los gentiles.
Y la iglesia de Corintio era una iglesia que apenas estaba conociendo, era una iglesia que apenas estaba entrando en el nuevo pacto. Nosotros podemos leer el Antiguo Testamento y era un pacto antiguo en el cual ellos vivían bajo las leyes de Moisés, las leyes que había traído a quién, aquellos que eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Pero vemos un nuevo pacto y el apóstol Pablo estaba hablándole a la iglesia de Corintios algo muy interesante y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no nos codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Amén, repita conmigo y diga lo siguiente: mas estas cosas sucedieron, más fuerte, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, como ejemplo para mí. Amén. ¿Y qué es lo que estaba el apóstol Pablo tratando de enseñarles? Era la iglesia de Corintios, una iglesia gentil, una iglesia que estaba viviendo un nuevo pacto. Y el apóstol Pablo estaba interesado que muchos de ellos no tenían familia realmente de sus antepasados que eran judíos y que ellos estuvieron en el desierto. Ellos no tenían nada que ver tal vez con algo cercano a los judíos como usted y como yo. Pero déjeme decirle que cuando ellos estaban entrando a la familia de Jesús, a la iglesia, ellos estaban entrando en un nuevo pacto, un nuevo inicio como iglesia. Ellos tenían que vivir lo mismo que los judíos en ese tiempo eran el pueblo escogido de Dios. Tenían que vivir lo mismo, creer lo mismo, caminar en lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora nuestro guía era Jesús. Amén. Ahora, él les estaba hablando, el apóstol Pablo, diciendo acerca de lo que había pasado, un pueblo antiguo, la historia del pueblo de Israel, en donde ellos caminaron, ellos vieron. Y una de las cosas que me llama a mí mucho la atención es que el pueblo de Israel que salió de Egipto, ellos vivieron las manifestaciones más fuertes, gloriosas que usted puede leer en la palabra. Así lea, si usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis en persona, porque lo que vivió Juan, la revelación que tuvo Apocalipsis estuvo bien loca, ¿verdad? Pero déjeme decirle, en persona el pueblo de Israel vivió lo más impactante en el poder de Dios. Pero déjeme decirle que muchos de ellos no alcanzaron a vivir la promesa. ¿Por qué? Por algo les faltaba, algo no estaban haciendo correcto. Y el apóstol Pablo quería que ellos entendieran que lo que había pasado antes no era para voltear y ver, era otro tiempo y ahora a nosotros no nos va a pasar, porque nosotros somos la iglesia del nuevo pacto, somos la iglesia después de Jesús, después de Cristo, y pues eso ya no tiene nada que ver. No, el apóstol Pablo quería que ellos entendieran que realmente había mucha similitud con la iglesia primitiva, la iglesia de un inicio, el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué habla lo siguiente? Y dice, yo cuando empecé a leer esto me llamó mucho la atención. Y dice, nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué es lo que estaba hablando? Estaba tratando de enseñar y decirles que realmente era algo simbólico lo que había pasado. La nube era Dios mismo estando con ellos. Ahora en el nuevo pacto era el Espíritu Santo estando en nosotros, dándonos dirección. Amén. Y el apóstol Pablo quería enseñarles y decirles, no son cosas diferentes, es lo mismo.
Y déjeme decirle que muchos de nosotros cometemos este error. No, es que eso era antes, ahora es diferente. Y déjeme decirle que la palabra de Dios es viva todo el tiempo. Es lo mismo para nosotros. La Biblia es enseñanza para usted y para mí todo el tiempo. Amén. Ahora, estaba tratando de enseñar y decir, miren, lo que está pasando, lo que ustedes están viendo de recibir el Espíritu Santo es lo mismo que aquella iglesia, el pueblo de Israel vivió en aquel contacto que tuvo, en aquella manifestación. ¿Con quién? Con Dios, en el cual ellos salieron de Egipto. Amén. Ahora, alguna otra similitud era que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por el rey, se me fue el nombre, de los egipcios, el fariseo, hermano, perdónenme, el faraón, ¿verdad? Y déjeme decirle que en la palabra viene que nosotros estábamos siendo oprimidos por las tinieblas. Y ahorita vamos a ver toda esta similitud y usted tiene que salir esta tarde con una mentalidad totalmente diferente. No me voy a tardar mucho. ¿Cómo tanto? Ya me robaron mucho tiempo. Entonces, está hablando y dice, esto es algo muy similar. Ahora habla y dice, todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Jesús, cuando cuando viene el enemigo a tentarlo, Satanás, y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra de ¿qué? Que sale de la boca de Dios. Jesús estaba narrando, estaba citando la palabra en Deuteronomio. ¿Por qué? Porque lo que aquellos estaban viviendo, el pueblo de Israel había vivido, fue algo sobrenatural. Fue algo sobrenatural. ¿En qué? En que Dios mismo había dado el maná por 40 años y ellos habían estado comiendo algo que realmente lo merecían. Pues nosotros podemos decir, ay, no lo merecían. Pero déjenme decirles que Dios les había dado una promesa. Dios les había dado una promesa y Dios les había dado una palabra. ¿Y qué? Y Él la iba a cumplir. Ahora, habla y dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y si nosotros nos ponemos a ver, nos damos cuenta que 2 veces Dios les dio agua al pueblo de Israel a través de una roca. Fueron 2 veces que Dios se manifestó su poder a través de ¿qué? De el agua a través de la roca para darles a ellos de beber. Ahora ponga mucha atención en esto, estoy enfatizando en esto para que usted lo grabe bien para lo que vamos a ir. ¿Por qué? Porque Pablo les quería enseñar que había un mismo patrón. Y usted sabe que cuando yo comparto, a mí me gusta encontrar patrones. Patrones que hagan lo mismo, pasen lo mismo, sean lo mismo. Y el apóstol Pablo entendía que aquí en la iglesia de los Corintios había un mismo patrón que había en el pueblo de Israel cuando habían sido liberados de Egipto. Y él decía, no, iglesia, eso no es historia. Eso se está viviendo aquí también y nosotros debemos de tener cuidado con eso. Ahora yo les puedo decir que ese mismo patrón que el apóstol Pablo detectó en ese tiempo, nosotros lo podemos detectar y podemos hablar y decir, iglesia, tengan cuidado porque eso sigue estando vivo en todos nosotros. Eso sigue siendo un gran problema en todos nosotros. Ahora vamos a llegar a estos 3 puntos importantes. ¿Por qué? Porque no solamente fueron liberados de la esclavitud, sino que ¿qué es lo que pasa después con el pueblo de Dios? Y entremos en retrospectiva. No solamente Dios nos liberó de la esclavitud, de la maldad, del pecado. No nos liberó de las tinieblas y nos trajo la luz. No, ¿qué es lo que está pasando en nuestras vidas a partir de ese momento? Cuando ya nosotros caminamos con Dios,
cuando por la fe nos acercamos a Dios? ¿Qué es lo que pasa con nuestras vidas? Amén. Ahora, yo encontré 3 cosas muy importantes, 3 ejemplos que tienen el mismo patrón y que nos muestra el error del pueblo de Israel, que ellos no podían entender que el Dios que empezó la obra en ellos la iba a terminar. Y déjame decirle, el mayor problema de la iglesia en este tiempo es que no logran entender que el Dios que empezó la obra en nosotros la va a terminar. Amén. Ahora, quiero que abra su Biblia en Éxodo 14 y vamos a leer del 10 al 14. Y entramos, abróchese los cinturones. Y dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué es lo que estaba pasando? No era que el pueblo de Israel acababan de ver los milagros más grandes. No era que el pueblo de Israel acababa de ver que los había liberado. Habían 10 plagas, habían pasado 10 cosas increíblemente grandes que un poder humano no había hecho. Simplemente era Dios mismo liberando a su pueblo. Ellos no acababan de ver cómo salieron de la esclavitud. Pero ¿qué es lo que pasa? Tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque ellos realmente no conocían aún a quién, al Dios que, como dice Pablo, el que empezó la obra la va a terminar. Pero déjeme decirle que muchos de nosotros, ni aún viendo lo que Dios hace, podemos confiar. Y podemos decir: bueno, este primer ejemplo, hermano, pues estaban todavía medio verdes los del pueblo de Israel, ¿verdad? Pues apenas eran nuevos en esto, apenas acaban de libertarnos el Señor. Bueno, vamos a darle una chance, ¿verdad? Vamos a darle una chance, ¿verdad? Vieron los milagros, estaban medio atontados porque vieron las plagas y todo y salieron corriendo y no sabían que estaban chavos. Ok, vamos con el número 2, Éxodo 17:3. Y dice: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Vemos nuevamente un pueblo que no llega a entender qué es la promesa de Dios, que no llega a entender quién era Dios, que no llega a entender que la verdad está en la persona de Dios, no en lo que hace Dios. Mas Moisés entendía quién era Dios, no lo que hacía, quién era Dios. Y muchos de nosotros estamos entre esas. Pensamos que Dios ya no está conmigo. ¿Por qué? Porque ya no hace cosas. Pero realmente, hermano, eso es una consecuencia de quién es Dios. Pero Dios sigue siendo Dios en nuestra vida. ¿Y sabe quién realmente le da valor a Dios? Nosotros. ¿Con qué? Con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestro estilo de vida. Amén.
Ahora vemos nuevamente que el pueblo de Israel se vio en un gran problema. Tenemos sed. ¿Y qué fue lo que dijo? Uy, nos sacaste para matarnos nuevamente, sin entender que Dios es aquel que empieza la obra y la continúa. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, les dio de beber. Y ahora sí decimos, bueno, ya estas son dos cosas que pasaron. Pues en esta entendieron, no entendieron. No entendieron. Y déjame decirle que muchos de ellos no entendieron y terminaron sin entender. Ahora, ¿qué es lo que Dios estaba tratando de que ellos pudieran entender? Es que ellos pudieran creer. Ellos pudieran creer ¿en quién? En Dios. Tener fe. Y déjame decirle que ellos eran incrédulos. Y lo podemos ver en Hebreos 3:19. Y dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. La incredulidad es la ausencia de fe. Aquí no hay incrédulos, gracias a Dios. Los incrédulos no vinieron hoy. A ver. Ahora, ellos vivían ¿bajo qué? Bajo una misma promesa. Ellos comían el mismo maná. Ellos tomaron de la misma agua. Ellos caminaron el mismo camino del desierto. Ellos fueron liberados del mismo lugar. Ellos cruzaron el mismo mar. ¿Qué es lo que hacía diferencia? Esto, que aquellos que tenían la ausencia de la fe, que eran incrédulos, y ellos eran aquellos que no podían llegar ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque la fe es la que nos acerca, pero la fe es la que nos mantiene. Porque Dios, y esto yo lo repito y me lo repito yo, y hace una semana me lo repetía otra vez, porque Dios no va a ver nuestra necesidad, Dios va a ver nuestra fe. No va a haber nuestro problema. Él no va a ver un problema. No tiene dinero mi hijo Pablo. No va a ver si tengo o no tengo. Dios va a ver mi fe. ¿Qué tan fuerte es? No va a ver la enfermedad. Trae el riñón de fuera ya, porque si no hay trasplante se muere. Dios no va a ver si es riñón o no. Dios va a ver la fe de la persona. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Dios no estaba viendo fe. Ahora, ¿entendieron? Pues podría ser que sí o que no. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Tesalonicenses 5:22. Y dice, y rechacen todo lo malo. Rechacen todo lo malo. Empieza diciendo. Ahora, déjeme hacer un paréntesis sobre esto. Dios sacó al pueblo de Israel. Dios lo mantuvo una vez y decían, es que nos sacaste para matarnos. Les mostró que no. Otra vez, es que nos sacaste para matarnos de sed. Les mostró que no. Otra vez, es que nos sacaste para matarnos de hambre. Le mostró que no. Pero déjame decirle algo. Es que el mismo Dios que empezó continuó. Pero hay algo que pasa en todos nosotros. Es que muchas veces no nos damos cuenta que el que aborta la misión, se podría decir, o aborta el plan de terminar, no es Dios, somos nosotros. Somos nosotros. ¿Por qué? Porque el pueblo no debía de hacer ciertas cosas que las hacían. El pueblo se comportaba, Dios les pedía ciertas cosas que hicieran, no las hacían, pero lo único que Dios les pedía no lo hacían. Y al final, aquellos que no entraron eran aquellos que eran incrédulos, aquellos que no llegaron a creer. Ahora, ¿por qué no llegaron a entrar? ¿Por Dios? No llegaron a entrar por ellos mismos. ¿Por qué? Porque el plan de Dios sigue. Y esto que les estoy compartiendo lo podemos enlazar con muchas otras palabras. Si puedes, eso ya lo predicó el hermano. No lo he predicado.
Pero esto se puede enlazar con muchas cosas que he compartido. ¿Por qué? Porque todo esto toda esta palabra es una sola y se enlaza con toda nuestra vida. Ahora, el único que puede hacer que estas cosas no pasen y que Dios no termine la obra que empezó somos nosotros. Por eso habla y dice: estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. El apóstol Pablo estaba firme, seguro de que la va a terminar. Pero ¿por qué no la termina? Muchas veces por nosotros. Voltea con el que está a su lado y dígale: por ti. Y dice: y rechacen todo lo malo. Que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio. Que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Él los eligió para ser parte de su pueblo y hará todo esto porque siempre cumple lo que promete. Ahí va. Es el mismo Dios en quien estamos hablando, del pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que pasa? Empieza dándole una responsabilidad humana. Responsabilidad humana. Y dice: y rechacen todo lo malo. ¿Eso es de Dios? No. Eso es para nosotros. Rechacen todo lo malo. Y después aquí entra Dios a trabajar y dice: que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Y después viene lo más importante, que dice: Él los eligió para ser parte de su pueblo y hará todo esto porque siempre cumple lo que promete. Déjame decirle algo: si nosotros no damos ese pequeño paso que tenemos que dar en lo terrenal, en lo físico, en nosotros, Él no va a poder terminar la obra que empezó en nosotros. Él no va a poder hacerlo. Si usted no viene a escuchar su palabra, la renovación de su mente no va a poder ser. ¿Por qué? Porque la renovación viene a través de su palabra. Si usted no deja de escuchar las cumbias, todo el tiempo va a estar pensando en cumbias. ¿Verdad? Y vienen los rieleros al chaparral. Todo el tiempo, hermano, los rieleros ya hasta se murieron y son los hijos. Pero nada más usted escuche: y dime quién es. Hijos. Esos que se ríen, les gustan los rieleros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted sigue llenando su corazón de lo mismo. Por eso empieza a decir: y rechacen todo lo malo, y hagan, y actúen, y vivan. Eso es para nosotros. Pero déjeme decirle que Dios no va a poder actuar en nosotros si nosotros no empezamos a hacer. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Vemos cómo el pueblo de Israel veía la gloria de Dios, la manifestación viva de Dios, pero ellos estaban esperando que Dios siguiera haciendo y cumpliera sin ellos hacer y creer. ¿Qué es lo que iba a pasar? No iba a pasar nada con ellos. Ahora, ¿por qué? Porque Dios los lleva hasta la tierra prometida y cumple su palabra. Déjeme decirle: porque Dios es un Dios que cumple su palabra. Dios va a cumplir la palabra en usted, sí, hermano. Pero no depende de Dios que sea ahorita que está todavía jovenazo, ¿verdad? Jovenazo, no juvenal, ¿verdad? Ahorita que todavía tiene energía y todo eso, a cuando tenga 90 años. Cuando a los 90 años usted decidió hacer lo que Dios le había pedido que hiciera a los 20 años. Que entregara su vida a Dios.
Ya Dios no va a poder hacer completamente lo que Él quería hacer en usted. ¿Va a cumplir promesas? Sí, las va a cumplir, pero tal vez usted no las va a poder ver. Y esto era lo mismo del pueblo de Israel. La promesa son de bendición. Dice que Él dará recompensas. Recompensas. Y hay diferentes tipos de recompensas, que no voy a entrar a este tema, después entraré a este tema. Pero podemos ver en la Biblia que hay diferentes tipos de recompensas. ¿Y sabe qué tiene que ver esas recompensas? Tienen que ver al nivel de nuestra fe. Y dice, o sea que si yo creo que Dios me va a traer una recompensa bien grandototototota, me la va a dar. Pues sí, pero sabe que la fe no es más que acercarse a Dios, y el nivel de fe es el nivel que tan cerca está usted de Dios. ¿Y qué quiere decir que tanto está cerca de Dios? Quiere decir cuánto usted está decidiendo morir a sí mismo, cuánto está invirtiendo en oración, cuánto está dejando a su carne muerta y más a su espíritu vivo. ¿Sabe qué es esto? Sacrificio vivo. No, va a decir, no, hermano, mejor una recompensita chiquitititita. Al cabo, si es de Dios, es grandototota. Bueno, cada quien uno tiene lo que quiere, pero déjeme decirle que hay algo que me llama la atención en esto. ¿Por qué? Porque si nos vamos ahora a 1 Corintios 10 del 7. Primera de Corintios 10, 7, viene y habla y dice, no, ni seas idólatra como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Qué está hablando en esto? Que muchas de las cosas no solamente dependían de Dios. Dios da instrucciones a nuestra vida, pero lo que depende de lo que nosotros hagamos con esas instrucciones es lo que vamos a vivir usted y yo. Amén. Ahora habla y les dice 4 cosas que me llaman la atención, porque son 4 responsabilidades humanas, no de Dios. 4 responsabilidades humanas. No seas idólatra, no forniquéis, no tienten al Señor, ni murmuréis. Son 4 responsabilidades de nosotros. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo a usted? Claro, conforme nosotros vamos avanzando, por eso empieza el apóstol Pablo y dice, Él terminará la obra que empezó en ustedes. ¿Qué es eso? Él estaba bien seguro. ¿Por qué? Porque la obra de perfección en nosotros va a ir cambiando todo el tiempo. Ahora usted no se sienta mal. Ay, hermano, pues es que Dios me está pidiendo no chismosear. Y otra persona, Dios les está pidiendo algo más grande. Déjeme decirle que la perfección Dios la va a hacer, y para todos es algo totalmente diferente. Pero déjeme decirle que como iglesia nosotros vamos encaminados al mismo lugar. Vamos encaminados a la misma perfección. Ahora, abrimos nuestra Biblia en Santiago 1, 13 y 14. Porque acabamos de leer 4 cosas que nos pide, que son necesarias, que son humanas, que son nuestra responsabilidad, y dicen que no hagamos, ok. Pero Santiago 1, 13, 14 dice, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado,
ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, nuestros propios deseos son los que arrastran y dominan. Muchos de nosotros decimos, oh, la tentación. La tentación es algo de un poder supremo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano? La tentación, huye de mí, Satanás. Y la tentación, muchas personas, yo lo he escuchado, decimos que la tentación es algo maligno, es algo del enemigo. Amén. ¿Cuántos están conmigo que es algo del enemigo? Pero déjame decirle que no. ¿Por qué? Porque la tentación es externa. La tentación nosotros lo vamos a ver en nuestro exterior. La tentación es externa. Amén. ¿Pero qué? El deseo es interno. La tentación tiene que ver con el deseo. Y el deseo está dentro de nosotros. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, podemos darnos cuenta que es lo que el apóstol Pablo estaba tratando de enseñar a la iglesia. Que lo exterior Dios se encarga, lo interior depende de nosotros. Dios no va a poder hacer nada. Dios va a terminar la obra cuando nosotros trabajemos en nuestro interior. Cuando son decisiones de nosotros. ¿Por qué? Porque déjeme decirle algo. Yo ahorita ya no me quedan las camisas, hermano. ¿Cuántos están así como yo? Levante la mano. Ahí hay alguno del hermano. Estamos igual, hermano. Y hoy Jessy me dice, ¿qué camisa te plancho? Déjame ahí la que quieres que te plancho, o te llevo cualquiera. Antes yo le podría decir y darle toda mi confianza y decirle, amor, la que tú quieras, plánchame y llévamela a la iglesia. Pero ahora no, porque hay muchas que ya no me quedan. Y puede ser que me traiga una que no me quede. Entonces tuve que escoger yo mi camisa, probármela antes. Sí me cerró el botón, sí, ok, plánchame esta. ¿A qué voy con esto? Que yo, así como estoy, yo no voy a pasar ahorita por los tacos que están aquí en la almacenadora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es una gran tentación para mí. Y cada vez que pasamos, ¿qué te digo? ¿Unos taquillos callejeros o qué? Pablo, ya bajé la berenjena para hacer. Y yo, a mi esposa le gusta hacer milanesas de berenjena. Saben bien ricas. Pídanle la receta. Aquí no se comen, ¿verdad? No, es algo, eso, no. Bueno, allá sí. Y sí saben ricas, se los juro. Pero unos taquitos con salsita y luego todavía la cebolla así con toda la grasa. Y la agarra y todavía el Señor se le caen unas gotitas de sudor. Ajá. Ahora el sazón sabroso. Y todavía así, Dios le bendiga, hermano, y te saluda. Ahora, yo no voy a ir a pasar por ahí. ¿Por qué? Porque sé que mis deseos me van a dominar, ¿verdad? Ahora, ¿le voy a echar la culpa a Dios? No le voy a echar la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque Él me dice que Él va a actuar en mi vida. Porque lo natural me corresponde, lo sobrenatural le corresponde a Él. ¿Qué le correspondía al pueblo de Israel? Creer. No les pedía nada más que creer, hermano. Pero cada vez que ellos estaban frente a alguna adversidad, Dios, nos sacaste de Egipto para matarnos de hambre. Ahí te va la comida. Por 40 años, comida de la misma boca de Dios. Dios, nos sacaste de Egipto para matarnos de sed. Hay muchos de nosotros que estamos así. Estaba mejor antes con mi compadre. Era viernes, carnita asada y vironga. Y yo no pagaba nada. Él tenía la hielerota Yeti porque venía de San Antonio, ¿verdad? Y la traía bien llena y todo. Y yo no, viernes, sábado y domingo. ¿Verdad, Juanito? Y ni ponía nada, porque todo era.
Y todavía su esposa se encargaba, mi esposa, allá la tenía adentro viendo la novela y todo, y nosotros acá platicando. Y ahora que estoy en Dios, todo está mal. ¿Por qué está mal? Si Dios continúa la obra que Él empezó en nosotros. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que Dios nos está pidiendo a todos nosotros algo. Y yo no le puedo decir qué es, porque no soy vidente, ¿verdad? Si es vidente, yo no puedo ver. Pero a todos nos pide algo. Y déjeme decirle que mientras nosotros no hagamos ese algo que nos pide, Él no puede continuar la obra. Él no puede continuar la obra. Ahora, la provocación siempre es exterior. Y eso depende de nuestro interior. Depende qué tanto trabajo hemos dejado que Dios haga en nosotros. Amén. Algunos de ustedes que apenas escuchan el intro de las novelas de Televisa, y hijos, me acuerdo cuando veía las novelas. Yo conocí personas que se sentaban, no voy a decir nombres, pero para no quemarlos en la iglesia, ¿verdad? Pero aquí están, nada, no es cierto. Pero se sentaban desde las 4 de la tarde y hasta las 10:30 que empezaba López Dóriga no se levantaban. Desde las 4, la de las 5 y la de las 7, la mejor. ¿Ah? Y nomás esperaban que empezara La Usurpadora. Ajá. O Tres mujeres y un camino. O la de los hermanos Reyes, ¿verdad? Sin camisa haciendo pan. Y llegaban, ay abuelita, ¿qué estás viendo? Mira esos muchachos sin camisa, bien fuertotes. Ay mijo, es que son tan lindos esos muchachos. Son tan, ay, caballerosos, llegan en su caballo, todos sudados, sin camisa, ay, re hermosos. Me acuerdo cuando tu abuelito Ahora, ¿por qué le hablo esto? Porque realmente algo nos está pidiendo Dios en este tiempo a todos nosotros. Algo. Y si nosotros no vemos que Dios continúa cumpliendo su palabra, es porque algo está pasando en Dios, no en nosotros. Amén. Ahora, segunda de Timoteo 4:7, el apóstol Pablo se da cuenta y dice, muy bien, es necesario enseñar que lo que nosotros hacemos es igual de importante a lo que hace Dios. ¿Por qué? Porque nuestra acción es terrenal. Y dice, he luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. El apóstol Pablo no está diciendo, wow, Dios luchó por mí y obedeció en mí a Él mismo y Él ha logrado todo y Él ha llegado a la meta por mí. No. El apóstol Pablo está entendiendo su papel y sabe que aquel que ha luchado, porque obedecer a Dios es una lucha, hermano, constante. Y no solamente en nuestros pensamientos, no, en nuestros deseos. Y el apóstol Pablo por fin puede decir, he luchado por obedecer a Dios en todo. ¿Y qué? Y lo he logrado. Por acá otra versión, mira, es la misma. Y lo he logrado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de ¿qué? De confiar en Dios. ¿Sabe por qué? Porque él entendía que Dios era fiel. ¿Por qué? Porque era Dios. Y Dios no iba a cambiar. ¿Por qué? Porque era Dios. Y Él era poderoso. ¿Por qué? Porque era Dios. Y Él sabía que la obra le iba a terminar en Él. ¿Por qué? Porque era Dios. Y Dios es fiel. Y Dios nunca falla. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Amén. Dele fuerte el aplauso, se lo va a dar. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Es que nosotros llegamos a dudar de Dios. ¿Por qué? Porque vemos que Él ya no hace.
o no hizo, o no me sanó, o no me levantó. Cuando lo que hace accionar a Dios somos nosotros. Es la fe en nosotros. ¿Y sabe qué es? Es la fe, y dice, confiar en Dios, creer en Dios. Segunda de Timoteo 1:12, lo leemos y dice: por eso mismo estoy sufriendo ahora, pero no me avergüenza de lo que me pasa, porque yo sé bien en quién he puesto mi confianza. ¿Dios estaba sufriendo? No. ¿Quién estaba sufriendo? El apóstol Pablo. Pero dice: yo no me avergüenzo, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Yo sé en quién creo. Yo sé quién va a terminar la obra en mí. Pase lo que pase, no importa. ¿Por qué? Porque yo estoy sufriendo. Yo estoy haciendo algo. Hay algunos de ustedes que están sufriendo. Muy bien. Digan: yo sé, estoy esperando que Dios haga lo que Él tiene que hacer en medio del dolor. Hay algunos que tienen necesidad. Muy bien. Digan: yo sé lo que va a hacer Dios en medio de la necesidad. Hay algunos de ustedes que están en un momento muy difícil, con muchos problemas. Muy bien. Digan: yo sé lo que va a hacer Dios en medio de los problemas. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios se va a manifestar en todos nosotros. Amén. Ahora dice: estoy seguro de que Él tiene poder para hacer que la buena noticia siga anunciándose hasta que llegue el fin del mundo. Él tiene el poder. Yo no sé si usted está seguro en quién es Dios. En quién es Dios. Pero déjeme decirle que muchos de nosotros, cuando le compartimos a alguien, no hablamos de quién es Dios, hablamos de lo que hace Dios. Y cuando esas personas vienen a conocer al Dios que hace, se decepcionan muchas veces. ¿Por qué? Porque esperan algo de lo que hace, pero no vienen a buscar realmente la esencia de Dios. ¿De qué? ¿Quién es Dios? Amén. Ahora, podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo entendía, sabía. Y ahorita que hablábamos acerca de la fe, y Jesse hablaba acerca de la fe, es importante que nosotros podamos mantenernos en la fe. Como el apóstol Pablo decía: no importa, yo he peleado, me ha costado, he sufrido, me ha dolido, sí, pero estoy seguro que Él va a hacer. ¿Y sabe qué es lo más bonito de esto, hermano? Que cuando nosotros, en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la lucha, cuando nosotros le entregamos nuestra voluntad a Dios, le entregamos nuestro corazón a Dios, y nosotros ponemos nuestra confianza en que Dios va a hacer, Dios va a suplir, Dios va a cambiar, Dios va a transformar, Dios va a hacer las cosas nuevas. Ahí es donde podemos conocer realmente, no lo que hace Dios, eso es secundario, a Dios. Eso es lo importante, la esencia de Dios. Dios, el corazón de Dios. Amén. Ahora, Hebreos 3:12. Hebreos 3:12, y ya con esto voy a terminar. ¿Sí? Porque juega Monterrey. Monterrey. Ra. A ver. Dice, empieza Hebreos 3:12 y dice: cuidado, hermanos, no piensen en lo malo, ni dejen de confiar en el Dios que vive para siempre, para que no se aparten de Él. ¿Qué es lo que nos está tratando de hablar y decir? Que realmente nuestra confianza en Él nos hace mantenernos en Él. ¿Y qué es la confianza en Él? La fe. Amén. Al contrario, mientras aún queda tiempo, cada uno debe de animar al otro a seguir confiando. Así que nadie dejará de obedecer a Dios, ni pensará que si peca hace el bien. Al principio, cuando confiábamos en Cristo, nos hicimos compañeros suyos,
Y si no dejamos de confiar en Él, seguiremos siendo compañeros siempre. ¿Qué está hablando aquí? Que realmente el confiar en Dios nos mantiene en Dios. Pero déjeme decirle que muchos de nosotros dejamos de confiar en Dios y nos aleja de Dios. Y hay muchas personas que no están aquí no porque sean malos o no porque sean pecadores. No, ya no están aquí porque dejaron de confiar en Dios. Me acuerdo una vez que estaba escuchando una predicación, estaba en Brasil, estaba escuchando una predicación y el pastor que estaba predicando dice: hay muchos en la iglesia, hay muchos pastores que dicen que cuando Eva pecó en desobediencia, que el primer pecado fue la desobediencia. Y yo dentro de mí dije: sí, sí, claro que sí. Desobedecieron, comieron el fruto que no debían de comer. Y dice: pero no, ese fue el fruto de algo más fuerte que entró en ella. Y como los chismes, ¿verdad? Me dice como Anita: Pablito, me dice. Eva desconfió de Dios. Dejó de confiar en Dios. Y si nosotros leemos Génesis 3, dice que la serpiente se acercó. La serpiente era lo más astuto de todos los animales y empezó a preguntarles: ¿así que no pueden comer eso? ¿No pueden comer de ningún fruto? Y Eva: no, sí podemos. ¿Quién dijo que no? Pero de ese no podemos comer ningún fruto. Dice: ¿sabes qué? ¿Sabes por qué no pueden comer de ese fruto? Porque si ustedes comen de ese fruto, son igual que Él. ¿Qué fue lo que empezó a pasar en Eva? Dejó de confiar en Dios. Desconfió de su palabra. Y es verdad, aquello que nos empieza a alejar de Dios es cuando nosotros dejamos de confiar en su palabra, de creer en Él, de creer en sus promesas. Mire, deje de decirle que muchas personas están tan desanimadas porque no pueden ver lo que Dios les prometió. Y déjeme decirle que es porque han dejado de creer en Él. Han dejado de confiar en Dios. Y eso es lo que nos mantiene, hermano, vivos. Eso es lo que nos mantiene cerca. Eso es lo que nos mantiene en la esperanza. ¿En qué? En confiar, en creer que Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Y algo que me llama mucho la atención es cómo nosotros podemos lograr entender lo que aquel pueblo no entendía, aún viendo que la única manera en la cual nosotros íbamos a ver la obra terminada en nosotros era confiando y creyendo. Pero dice Moisés: aún viendo todo eso, no confiaron. ¡Guas! Déjame decirle que a usted, aún viendo las promesas de Dios cumplirse en su vida, no va a confiar. Qué fuerte es eso, ¿no? ¿Qué es lo que usted le está pidiendo a Dios y le está orando tanto? Ahí ya ahorita que lo tiene en su cabeza, ok, aún eso cumpliéndose en su vida, usted no va a confiar en Dios. Porque su esperanza y su confianza está en las cosas, en lo que Él hace y no en Dios mismo. Es por eso que nosotros no podemos ver todo lo que Él es Dios en nosotros. Y yo hace unos días que me sentaba con mi esposa, mi hermosa esposa, y le decía algunas cosas que sentía y de pronto caí en mente que realmente hay algo que no me ha dejado ver todo lo que Dios es. Es algo, y no se lo voy a decir, chismosos, pero es algo personal, es algo interno. Y por más que ella haga, y ella sí lo pueda ver, yo no lo voy a poder ver. ¿Por qué?
Porque yo necesito hacer eso que Dios me está pidiendo a mí para romper. Yo no sé qué es lo que Dios les está pidiendo a ustedes, pero Dios a todos nos pide algo. Amén. Ahora, no era la rebeldía lo que a Eva o era la desobediencia, no. Era porque nuestro corazón empieza a desconfiar de Dios. Empieza a desconfiar de Dios. Pero Dios dice que me va a bendecir y no me ha bendecido. Hermano, Dios dijo que lo va a hacer y lo va a hacer. Yo ahora que el pastor que abrió en la iglesia, yo decía, otra iglesia más. Usted, qué bendición, pero es más trabajo para aquellos pocos obreros, ¿verdad? Como dice la palabra, aquellos pocos obreros, es más trabajo para aquellos pocos obreros. Y yo decía, Dios, pero es mucho, o sea, todo, ¿verdad? Economía, esto, lo otro, las personas que van a viajar, la iglesia está enorme, está hermosa, la dejaron bien, el hermano yo allá y toda la raza, el hermano Pedro y todo, la dejaron bien preciosa la iglesia, pintada, tiene alarma, cámaras, todo. Dijo, wow, pero todo eso. Y luego, mientras estaba en esos momentos de oración, yo sé que yo soy yo y el pastor es el pastor, ¿verdad? El pastor está acá con la fe, pero decía, bueno, no están pidiendo mi manifestación. Y a mí me decía, no estás pidiendo que manifestación y ver mi gloria. A ver, ahí está otro lugar. ¿Para qué? Para un llamamiento. Y como hablaba y dice, para un llamamiento, como dijo el apóstol Pablo. Y muchos de nosotros pensamos que el llamamiento es servicio. No, el llamamiento, cuando Jesús hacía un llamado a alguien, era para salvación. Y el llamado era para salvación, para seguirle. Y porque esa persona le iba a seguir, le iba a servir. Pero realmente el llamado era para salvación. Y dice, ¿no sabes cuánta llamado para salvación va a haber en ese lugar? Es una gran bendición. Pero ¿qué es lo que pasa? Casi me agarra y me dice, chiquillo, aquí en la espalda me dice, ¿qué es lo que quieres? Tus cositas. Y yo vuelto, pues sí, Dios. Pero verdad que todos estamos buscando nuestras propias cosas, nuestros propios deseos. Y el pueblo de Israel quería sus propias necesidades. Por eso cada vez que se veían frente a una adversidad, preferían estar de donde Dios los había sacado. Pero ellos no entendían que poniendo la confianza en Él, Él se iba a encargar de todo. Amén. Hebreos 10:35, con esto termino. Ya es la última. Porque hoy, Monterrey, ¿verdad? Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Dice, gran recompensa, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué es? Vuestra confianza, nuestra fe. ¿En qué tenemos puesta nuestra confianza en este momento? Es ahí donde vamos a tener el resultado. ¿En qué tenemos puesta nuestro corazón? Es ahí donde vamos a tener el resultado. El pueblo de Israel no entendió. Por eso el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios le decía, no piensen que esto pasaba antes, no, esto pasa ahora. Y esto sigue pasando hasta el día de hoy. Recuerden, hay muchos hermanos que antes estaban con nosotros que ya no están. Y no están no porque sean malos, no,
es porque dejaron de creer, dejaron de confiar. Fueron a satisfacer sus deseos y no que Dios se encargara de llenar nuestros corazones. ¿Qué va a pasar el día de mañana con usted? No sé. Eso no depende de mí ni de Dios. Realmente no depende. Hay algunos que dicen, no, pues que si Dios lo quiso así. No, hermano, Dios no lo quiso así. No, y una persona me dijo el otro día que fue y le compartió a una persona y dijo, hermano, usted no sabe los planes que Dios tiene. Y yo le dije, no le hubieras dicho eso, porque esos no son los planes de Dios. Y yo te lo puedo asegurar, porque los planes de Dios son otros, pero nuestras decisiones nos llevan a vivir esas cosas. Ahora, ¿qué podremos decir el día de mañana? No sé. ¿Qué va a hacer Dios? No sé. Eso no depende de Dios, depende de usted y de mí. Amén. Denle un fuerte aplauso. Cuando Jesús regresa con sus discípulos, les dice, muy bien, véanme, pero yo me voy y les dejaré a alguien. Y yo estaré con ustedes todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo estaré en ustedes todo el tiempo. Ahora, las promesas que Dios hace en nuestra vida, hermanos, son reales. Son reales. Las palabras son reales. Por eso mismo Jesús hablaba, son reales. Esta palabra, si usted la hace, es real. Si no la hace, qué difícil es, ¿verdad? Estar sentado por muchos años esperando que Dios haga algo y darnos cuenta que no era Dios el que tenía que hacer, éramos nosotros los que teníamos que hacer.